Pues queridos amigos de Locos por Nuestra Historia, estamos en una nueva entrevista con un autor, en este caso bastante conocido, Enrique Fernando Sicilia Cardona, que ha escrito multitud de artículos y ya 5 volúmenes, 5 libros, todos ellos de materia histórica. Enrique es madrileño, nació en Madrid en el año 1973, igual que un servidor, con el que también comparto apellido, porque yo también soy Sicilia de apellido. No es de los primeros, pero está en mi árbol genealógico el apellido Sicilia. Y nos une también un amor por la historia que nos ha llevado a ser los dos administradores de Locos por Nuestra Historia, ese canal de YouTube que ya reúne a más de 13.200 locos por la historia. Es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad a Distancia, por la UNED, y en Ciencias de la Información, en la especialidad de Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española de Historia Militar, la SEISMI, socio de número 82, servidor es el 202, y administrador, como ya hemos comentado, del canal Locos por Nuestra Historia, que si usted nos sigue, le animamos encarecidamente a hacerlo. Es conferenciante en temas históricos y un verdadero amante de la historia militar. Ha publicado desde 2011 artículos en revistas de tirada nacional como Historia de National Geographic, Historia y Vida, Muy Historia, Despertaferro Moderna, Ares Naius, Revista Medieval, Revista Histórica de Historia Militar y Revista Aeronáutica. Entre las publicaciones, pues 5 volúmenes. El primero, que salió, si no recuerdo mal, en el año 2013, es La Batalla de Nieuport, 1600, que, fíjense ustedes, marca un precedente, porque todo el mundo conocía esta batalla como la Batalla de las Dunas, y a partir de la aparición del volumen ya se le dio el nombre que realmente debería de ostentar, de llevar, de Nieuport. El segundo libro fue La Batalla de Sekigahara, 1600, de HRM Ediciones. Un libro, pues, de complicada investigación, porque realmente no había mucha bibliografía en nuestro país sobre el tema, y la distancia, pues, siempre es una dificultad a la hora de investigar y a la hora de escribir. Además de la lengua, lógicamente. Y el tercer libro fue Napoleón y Revolución, las guerras revolucionarias, en este caso de la editorial Nautilus, del que hemos hablado someramente con Jonathan Barsuali en la anterior conferencia, que también les animo a echar un ojo. Cuarto libro, La Guerra del Rosellón, un libro de HRM Ediciones con el que repitió con ese sello editorial, y que también fue un libro muy comentado, un libro también que descubrió muchos aspectos, una campaña regularmente tratada. Y el último, la novedad editorial por la cual he querido traer hoy a Enrique a nuestro canal, es La Guerra de Portugal, 1640-1668, que es una apuesta importante de editorial Actas. Y digo una apuesta importante porque es un volumen que marca, yo creo que va a marcar un antes y un después sobre el conocimiento que tenemos de esta campaña, que si bien no fue muy fructífera para las armas españolas, y a nadie nos gusta hablar de las derrotas, es un tema que tampoco había sido tratado en profundidad por nuestros historiadores. Y bueno, Enrique, ¿qué tal estás? Bueno, pues fenomenal, aquí en nuestra casa, ¿no? Común, de Locos por Nuestra Historia y bueno, con un gran amigo y conocedor también de la historia militar como eres tú, pues nada, dispuesto aquí a responderte a las preguntas que me quieras hacer sobre cualquier tema, la verdad, ya sabes. Ya llevamos unos años de batallas en común, sí. Muy buena, hace muchísimos años, y nada, vamos a hacer una charla más de esas de las que tanto he disfrutado contigo de temática histórica. Yo creo que por tu trayectoria en artículos y ensayos publicados siempre te has preocupado o has frecuentado la historia militar. ¿De dónde te viene a ti ese cariño, esa querencia por la historia militar? Bueno, es una experiencia vital, yo creo, ¿no? Es una pulsión, ¿no? Es un regocijo mutuo, ¿no? Que tenemos los dos.
Y en mi caso, bueno, vino desde muy atrás en el tiempo, ¿no? Seguramente, claro. Yo me acuerdo cuando era más pequeño, con 7, 6, 7 años, 8, devoraba los atlas, ¿no? Por ejemplo, la cartografía, los mapas, siempre me han gustado mucho. Y de ahí a los clásicos mapas de batallas que ya, pues desde esos tiempos ya me impactaban o me atraían, ¿no? De alguna manera, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues esas historias que te van contando de heroicidades y demás, muy típicas, ¿no? Del ambiente marcial, ¿no? Que, bueno, pues siempre, más o menos en mí, daba la sensación de que quería saber más, ¿no? De esos temas, y así, bueno, pues poco a poco fui ya avanzando en el currículum, ¿no? De sociales, ¿no? De nuestros tiempos de sociales de GB, BUP y CO, donde, bueno, era mi asignatura favorita. Y ahí ya me fui a cursar en la UNED, que siempre tiene un sacrificio extra, yo creo, ¿no? A Efectivamente. distancia. Y bueno, en fin, en todos esos años, pues fui empapándome de diferentes lecturas, claro, cada vez más enfocadas a la vertiente militar. También quiero recordar a mis hermanos no mayores, que claro, pues ellos también, sobre todo en Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que yo creo que ha sido una Sí, un conexión de muchos tema. de nosotros. Sí, sí, Y, indudablemente. y a raíz de esas historias bélicas, de hazañas bélicas, incluso en cómic, me acuerdo que compraba mi hermano mayor, bueno, pues eso, teníamos esos referentes, ¿no? Esos referentes visuales y de información de primera mano en diferentes medios, ¿no? De publicación, y bueno, pues fueron incentivando en mí ese amor, ¿no? Evidentemente por la historia militar, hasta que publiqué efectivamente ese primer artículo, creo recordar, en Historia y Vida, que creo que fue en 2011, y de ahí, bueno, un poco después, pues esa trayectoria que ya has mencionado Sí, no has parado desde 2011, has estado muy activo, Sí, muy sí, sí. activo. Y bueno, como historiador siempre nos hemos reído porque tú y yo somos historiadores especializados en derrotas. Siempre hemos tenido, en mi caso, bueno, una derrota con un sabor agridulce como es pues la capitulación del destacamento de Valer, pero tú te iniciaste con tu primer libro sobre la batalla de Newport, una derrota de los tercios, ni más ni menos en suelo flamenco, y tus anteriores títulos, en muchos de los casos, has tratado pues episodios no muy dulces para las armas españolas. ¿Por qué esa elección? ¿Qué te ha llevado a escribir sobre derrotas? Porque están ahí, evidentemente, como dijo Mallory del Everest, ¿no? Es decir, claro, son hechos, algunos son cruciales, como este último de la guerra de Portugal, y bueno, pues desgraciadamente no han tenido, claro, tanta investigación previa, el foco en esas dulces victorias, y la derrota siempre, bueno, pues suele echar hacia atrás, ¿no? Me imagino a muchos de los colegas o especialistas en materia militar. A mí, en todo lo contrario, ¿no? Es una vereda que no está nada transitada y es justo lo que me gusta a mí. Es decir, yo hago los libros que quiero leer, ¿no? Entonces, el primero de Newport, bueno, fue también, digamos, un encargo de la propia editorial Almena, y me gustó el reto, ¿no? Porque Sí. prácticamente había poquísimo en castellano y en español de esa batalla, esa primera gran derrota de los tercios viejos, ¿no? Como bien has dicho, en suelo flamenco en Flandes. Y bueno, pues me atrajo, ¿no? Esa oportunidad de descubrir por qué habían perdido esas tropas que parecían prácticamente invencibles, ¿no? Ahí a principios del 1600, con una larga y exitosa racha de victorias campales ante esos neerlandeses, ¿no? Y mercenarios diversos que ayudaban a esas provincias unidas del norte, ¿no? Entonces ya digo, es un poco mi leitmotiv como historiador, es ir a donde no ha ido casi nadie, ¿eh? Y voy a seguir así, ¿no? Es decir, no sigo ni moda, ni tendencias, ni aspectos muy tratados de la historia militar porque no me motivan. Yo creo que la principal característica de un historiador es, bueno, intentar analizar desde sus ojos con fuentes de primera mano, ya sean primarias o secundarias, esos hechos y dar, bueno, pues una visión ponderada de los mismos, ¿no? Entonces, claro, me hubiera encantado escribir de, no sé, de San Quintín, de Norlingen, de Pavía, de Sí, Lepanto, de pero tantas otras, pero para claro, escribir, hay muchísimo publicado claro, y muy bueno, ¿no? Por lo cual, yo creo que tenemos que buscar otras salidas, ¿no? Otras historias no tan contadas, y las derrotas, evidentemente, pues suelen ser un buen nicho, ¿no? de conocimiento que está por descubrir.
Para Y ahí escribir lo mismo que ya han hecho previamente otros con otros epítetos, yo creo que no tiene ningún sentido si no se aporta nada nuevo. Y aparte, dentro de las derrotas podemos ver esa rasmia, la rasmia es esa característica del español que ya podemos decir que casi ha desaparecido. ese empuje, De, ¿no? Ese el empuje, empuje de esa hacer lo fortaleza. imposible Sí. y como dicen por ahí, lo hicieron porque no sabían que era imposible hacerlo. Y en las derrotas, pues muchas de las veces aparece esa rasmia y esa heroicidad que durante tantos siglos nos caracterizó. Luego diste un giro de 360 grados y te fuiste al Japón de los samuráis. Háblame un poco de ese libro que, por cierto, tuvo mucha repercusión. No es un libro de un gran volumen, pero que ha dado o ha servido a muchos autores posteriormente. Sí, igual, también fue una propuesta, en este caso de HRM, y también acepté, sobre todo porque, bueno, daba una visión totalmente diferente a la marcialidad de ese 1600, ese año totémico que ya había tratado en Newport. Bueno, pues me pareció muy interesante ver cómo luchaba, ¿no?, al otro lado del mundo esa, 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 esa bueno, sociedad tan diferente a la europea como era el Sengoku, ¿no?, el periodo Sengoku Samurai de los daimyo y esos especies, bueno, de señores feudales a la japonesa, con ese mundo clasista, ¿no?, de los samuráis, los ashigaru, que son los que realmente para mí eran los grandes protagonistas de esas batallas campales, de ese periodo larguísimo, ¿no?, de la historia japonesa. Y ya digo, fue bueno, un imán, ¿no?, de ese mismo año, comparar, ¿no?, un poco esos sistemas marciales exitosos, el de los tercios, esas tropas de intervención de la monarquía hispánica, frente a otro, bueno, mundo ya bastante mitificado, como es el mundo de los samuráis, y quise sobre todo ver esas diferencias o semejanzas entre ambos sistemas marciales en ese 1600, ¿no? Yo creo que sí, efectivamente, fue un libro que me gustó mucho, ¿no?, su elaboración, no fue fácil, como bien dices. Conté con la institucional ayuda de Chris Glenn, que es uno de los grandes conocedores de ese mundo, que vive en Japón, ha publicado seguramente la mejor monografía sobre la batalla de Sekigahara. Y Y bueno, yo recuerdo que te mandaba incluso material gráfico, sí, fotografías de los campos de fotografías batalla. y bueno, información muy valiosa. Y bueno, me dio ese punto de vista más técnico, más japonés, evidentemente de ese idioma, que para mí era absolutamente inabordable, ¿no? Y bueno, sí, muy satisfecho también de ese segundo libro y de sobre todo dar una visión bastante desconocida, ¿no?, de cómo luchaban los Totalmente samuráis, ¿no? desconocida, claro, sí, sí. Que se basaba sobre todo en potencia de fuego, con el tepó, ¿no?, o el tepo, que era el arcabuz japonés con caja de carrillera, ¿no?, que al final realmente era casi más letal, curiosamente, que el que se utilizaba en Europa en esos mismos tiempos, en la figura de esos campesinos armados llamados ashigarus, que realmente era la fuerza principal motriz de los ejércitos samuráis, ¿no?, que era esa élite, esa casta que dominaba. Y esa lucha entre las dos grandes familias o los dos Sí, grandes mandos. sí, ese mundo, efectivamente, de los Tokugawa, ¿no?, esa alianza del este, ¿no?, enfrentado a Ishida Mitsunari, que era, digamos, el cuidador del hijo de Toyotomi Hideyoshi, esa alianza del oeste, que va a perder seguramente por política, por esas traiciones que había en ese campo minado de la alianza del oeste, y que Tokugawa al final pudo bueno, pulsar en el momento adecuado la tecla correcta para dinamitar Y, esa y, lucha y y vencer, ¿no?, eso una batalla que, decisiva. y eso que a ti y a mí nos gusta tanto como la táctica militar, el engaño, la estratagema que llevó a la victoria total en la batalla, pero no vamos a desvelarlo, vamos a invitar a gente que nos acompaña a leer el libro. Venga, Luego claro. el periodo napoleónico es otro de los temas que a ti te apasiona, es un tema que, bueno, has dedicado dos libros a él. ¿Piensas en Napoleón como la síntesis del genio militar? Indudablemente estaría dentro de ese panteón, ¿no?, de grandes genios, ¿no?, de esos hombres que tienen una capacidad extraordinaria mental, sobre todo, una energía muy diferente, con un carisma arrollador, y sin duda alguna Napoleón debe estar y está, evidentemente, entre los grandes genios militares de la historia de la humanidad, pero bueno, hay muchos otros, ¿no?, igual no tan conocidos, pues, no sé, ahora me viene a la cabeza Skanderbeg, hace poco hice un artículo sobre él.
Sí, sí. Ibn al-Walid, por ejemplo, la espada de Dios del mundo primigenio musulmán, el propio Mambrú, ¿no? En fin, que también hace poco he tenido un acercamiento a él, Aníbal, bueno, no sé, hay infinidad de nombres, pero desde luego Napoleón, sin ninguna duda, para mí es el epítome, ¿no? Es el gran genio militar que todo el mundo tiene en su cabeza o realmente casi todo el mundo reconoce como tal, ¿no? Y bueno, efectivamente, es una época que me encanta la época napoleónica, tengo esos 2 libros de las guerras revolucionarias, que tampoco había prácticamente nada en castellano, en español, de ese periodo no imperial, claro, de Napoleón, de ese inicio revolucionario del 92 al 1802 con la paz de Amiens. Pero bueno, en ese libro, si también tienen el gusto de acercarse a él, pues los seguidores, aficionados o especialistas incluso, van a encontrar que no solo Napoleón era el protagonista, de hecho, lo fue prácticamente al final. Hubo muchos otros nombres que poblaron esos tiempos también de guerra total, ¿no? Que se empezaba ya a configurar como tal. Y bueno, un libro que creo que hará las delicias, ¿no? Desde luego de cualquiera que quiera saber más de esas épocas iniciales de ese periodo tan sugestivo para mí como es esa época napoleónica, ¿no? Y luego sí, luego teníamos el del Rosellón, también con HRM, que bueno, fue una guerra que también tenía mala prensa, ¿no? Como que se perdió, yo creo que Sí, no se claro, perdió del todo. claro, claro. Y en este teatro que me centro con nuestro compañero también de Asimismi, ¿no? Con Alberto Raúl Esteban, Sí, exactamente. ¿eh? Pues yo creo que damos una visión, bueno, más ecuánime de lo que fue aquello. Ya digo, hubo bastantes más triunfos tácticos de los que la gente creía o se pensaba, ¿no? Y había un tal Ricardos, general, Sí, hombre, que bueno, no era un bastante genio complicado. militar, pero tenía una visión táctica como pocas veces he visto, al leer sus informes o sus propias bueno, declaraciones dentro de lo que cabe en archivos y demás, me sorprendió muchísimo su capacidad que tenía de un vistazo de ver y entender lo que pasaba en un campo de batalla, ¿no? En fin, ya digo, son pues bueno, obras que también les tengo muchísimo cariño, claro, y quién sabe si a lo mejor en el futuro, pues a lo mejor sigo profundizando, ya digo, en periodos o en hechos no tan analizados, no tan bueno, Sí, pues porque publicados, ¿no? tu último proyecto, el de la Guerra de Portugal 1640-1668 de Editorial Actas, has vuelto a recuperar este episodio nuestro tan poco estudiado. Como gran conocedor de aquella contienda fronteriza, adelántanos sin hacernos un spoiler del libro. ¿Cuáles crees que fueron, del libro o de los libros, de los 2 libros, cuáles crees que fueron las claves de estas contiendas? Bueno, de la guerra de Portugal hay bastantes claves. Tengo una presentación ahora oficial este martes 21, en la Gran Peña de Madrid, y precisamente mi intervención va a ir por ese sentido, ¿no? De ganar un poco el por qué se perdió esta guerra ante, en principio y en teoría, una inferior Portugal rebelde, ¿no? Bueno, no, pues eso, no quiero hacer muchos spoilers o desvelar mucho. Acudan si quieren a esta presentación oficial del martes, yo estaría encantado. Y allí, bueno, Solo pues únicamente hacer sí. si me permites un inciso, están invitados a la Gran Peña que está en la Gran Vía número 2 de Madrid, pero recuerden que la Gran Peña exige siempre a las personas que visitan sus instalaciones el uso de chaqueta y de corbata. Si tienen ustedes pensado acceder a la presentación, les recordamos pues, ese requisito totalmente indispensable. No, buen apunte, Miguel Ángel, porque efectivamente, hasta que vayas hasta allí para que no vayas con esa uniformidad y te quedes en la puerta, ¿no? Que realmente pues, no debe ser muy agradable. Y bueno, por decir una clave militar, ya que estamos, para mí seguramente fue la batalla de Ameisal, ¿no? En 1663, contra el ejército comandado por don Juan José de Austria, el bastardo real, ¿no? Que hasta ese momento llevaba 2 o 3 años campeando por el Alentejo, ¿no? Con bastante éxito. Habían conquistado incluso Évora, ¿no? Con lo cual amenazaba ya prácticamente el punto focal objetivo, que era Lisboa, por supuesto, esa corte rebelde bragancista. Pero bueno, al recular, tras no tener suficientes medios, sobre todo navales, que fue una de las grandes rémoras de esta monarquía hispánica del rey planeta, de Felipe IV,
al final, ya digo, fueron batidos de manera concluyente y sorprendente desde una posición aparentemente fuerte en esa ceja de Ameixal. Y para mí fue el punto de no retorno, ¿no? Esa victoria táctica de los portugueses con los aliados franco-ingleses, ¿no? Que empezaban ya a poblar con calidad el ejército, digamos, de maniobra principal de los lusos. Para mí, ya digo, fue el punto de no retorno y a partir de ahí la guerra estaba perdida, a pesar del intento posterior de Montes Claros, ¿no? En 1665. Pero bueno, pienso que fue para mí el hecho decisivo, esa prueba ya táctica, pues eso, de ese empuje, de esas ganas de vencer a toda costa, a unos hispánicos que, bueno, pues, sufrieron, ya digo, pues una de sus peores derrotas, ¿no? Campales en su larguísima historia de éxitos durante más de un siglo, ¿no? Y que termina, pues si no recuerdo mal, en 1668 con el Tratado de Lisboa, que rompe por pedazos nuestra Unión Hispánica. ¿Y cómo crees que ha sido ese Tratado de Lisboa y el desmembramiento de la Unión Hispánica decisivo para los dos países? Bueno, lo comento en el propio ensayo, ¿no? De la guerra de Portugal. Para mí fue la guerra que nunca debimos perder. Ahí, bueno, me hago un poco iberista, ¿no? A lo mejor, y realmente creo que fue un hecho crucial para nuestra historia peninsular, tanto para el Reino de Portugal, que volvió efectivamente esa restauración que dicen ellos, a tener esa independencia que tuvieron desde el siglo XII, ¿no? Desde el condado portugalense y cuando se extiende el Reino de León en ese siglo XII, tras esos 60 años desde Felipe II hasta Felipe IV y luego un inicial o infantil Carlos II, ¿no? Porque tenía muy poca edad, quiero decir. Ya digo, esos 60 años se rompe esa unión hispánica, ibérica, y para mí, ya digo, creo que hecho trascendental. Perdimos el primer imperio global de la humanidad, dominábamos rutas comerciales en todos los continentes, en todos los mares. Portugal era una potencia, evidentemente, ultramarina, desde los tiempos de Enrique el Navegante, mucho tiempo atrás. Portugal creció siempre de espaldas al mar, Sí. o sea, de espalda a la península y de cara al mar. Eso es. Y creo que, bueno, ya digo, nos hubiera ido mucho mejor, de luego, manteniendo esa unidad peninsular, hispánica, ibérica, en fin, como se quiera denominar, con nuestro reino vecino luso, que fue, ya digo, pues bueno, recuperó pues ese romanticismo, esa independencia que efectivamente llevaban siglos ya con ella. Y para mí, ya digo, fue una lástima, ¿no? Esa derrota al final de la guerra y esa separación traumática con ese Tratado de Lisboa, que supuso, pues bueno, para mí un antes y un después para ambos reinos peninsulares. Y que últimamente se ha podido hacer alguna encuesta en el país vecino y luego todo el mundo decía que no había sido él, pero había salido un 68% de portugueses que les gustaría formar parte de una nueva unión ibérica entre España y Portugal. Sí, hay un run, efectivamente, el nuevo iberismo, ¿no? Porque se mantuvo hasta el siglo XIX, ¿no? Más o menos en boga. Recuerda que el propio Prim fue uno de los pretendientes para suceder a esa Isabel II, ¿no? Que habían echado de España, ¿no? Con esa Revolución Gloriosa del 68, pues ya sabes que, bueno, pues Prim tuvo ahí, digamos, hizo la corte, ¿no? A muchos pretendientes y uno fue un pretendiente. A unos pocos. Sí, un pretendiente de portugués, ¿no? Con lo cual, bueno, ya digo que el liberismo se mantuvo bastante vigente en la península hasta el siglo XIX. Y ahora sí, ahora parece ser que, sobre todo desde Portugal, yo creo que desde el punto de vista más financiero y económico, ¿no? Ese Iberolux incluso, que ya empiezan a mencionar algunos, que quieren recuperar efectivamente. Yo creo que sí, yo tampoco vería con malos ojos, ¿no? Volvernos a juntar con nuestros vecinos peninsulares, porque creo que es la tendencia histórica, ¿no? Vamos hacia esa globalidad, hacia entidades supranacionales, como ya puede ser esa Unión Europea, de momento imperfecta, y me encantaría, desde luego, que tuviésemos una unión, digamos, más conectada, ¿no? Con los portugueses, y desde un punto de vista a lo mejor primero económico, quién sabe si a lo mejor de otra índole con el paso de las décadas. Ya veremos. Para mí, ya digo, este siglo XXI va o debería ir hacia esa unión de estados, ¿no? Y ya dejar de lado esos nacionalismos, yo creo que ya
bastante anquilosados, muchos de ellos, y trasnochados, No sé por no yo, decir yo no lo veo. totalmente erróneos. Pero bueno, Yo no, esa es mi yo no lo opinión. veo tanto, yo creo que somos dos nacionalidades con un marcado orgullo nacional y después de tantos siglos sería Sí, muy, sí, muy difícil. indudablemente es difícil, pero bueno. Sería como volver con la novia del colegio. Eso es algo que no lo veo, no lo veo, ya con casi 50 años. Ese antiguo amor, ¿no? Sí, Bueno, sí, cosa que... no. Hay una relación de, lógicamente, de respeto, de cariño, pero también hay ese, no sé, como sin enfadar a nadie, esa rivalidad que nos ha marcado durante los últimos siglos. Y vamos, yo realmente, pues no sé, no lo veo. A corto plazo sí, es totalmente imposible. A medio plazo, pues, vamos a ver, largo plazo. Yo estoy hablando de largo plazo, es decir, el siglo todavía quedan casi 80 años. Vamos a ver, yo creo que es un siglo que efectivamente va... yo lo que espero, soy bastante europeísta también, la verdad, y creo más en esas uniones ya fuera de fronteras y con una cierta cultura de algún, Bueno, de algún género, ¿no? Va a ser difícil, indudablemente, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla ese tipo de situaciones ya bueno, de esas coyunturas ya históricas que decía Braudel, casi ya de macrohistoria, ¿no? ¿Vale? bueno, Enrique, cuéntanos en qué andas metido, si es que andas ya metido en algo, o si no, cuáles son los intereses que marcan tu devenir histórico. Bueno, de momento estoy más en mi faceta de, bueno, pues publicando artículos. Hace poco he hecho una recensión también de un libro de historia naval del siglo XVIII. Bueno, me imagino que publicaré de aquí a final de año algún otro artículo, casi siempre, evidentemente, de historia militar, que es mi gran pasión, lo que me mueve a escribir. Y ya en proyectos ya de más enjundia, ¿no? Más tipos, efectivamente, libros o ensayos. Bueno, todavía no tengo así nada perfilado, pero desde luego si vuelvo a entrar, que entraré, es inevitable, claro, tenemos esa querencia. Yo creo que me voy a ir también pues ya digo, a libros que no están contados en castellano o que prácticamente nadie ha realizado, ¿no? Es realmente lo que me mueve, ese caminar por caminos no trillados. Y en el propio siglo XVII español todavía hay bastantes teatros que no están nada enfocados, muy poco investigados, hay muchísimas lides y batallas, ¿no? Yo realmente también quiero romper una lanza, ya que estamos, por esa vieja historia militar, ¿no? No hay una nueva historia militar, social, interdisciplinar, me parece genial y desde luego que se tiene que seguir ahondando en ella. Pero no hay que menospreciar, ¿no? Lo que es en sí el punto de vista militar, bueno, de campaña, de batalla, que era el hecho principal y que muchas veces definió, ¿no? La historia de la humanidad, ¿no? Para mí siempre estará vivo, ¿no? Ese tipo de estudio y casi siempre suelo ir encaminado a ello, ¿no? Y ya digo, seguramente siglo XVII y quizá a lo mejor o algo napoleónico que no sea tampoco muy del gusto de las modas ni de las publicaciones habituales. Ya digo que soy un rara avis, me No, bueno, gusta lo complicado, me gusta, ya digo, lo que es, bueno, pues más ignoto es que o más yo separado, ¿no? De lo que suele ser habitual. lo he hablado contigo, pero también lo he hablado con otros compañeros y salen publicaciones sobre temas ya trabajados que no aportan absolutamente nada nuevo. Bueno, a ti te ha ocurrido con el gran tema tuyo, que Bueno, es mejor el no hablar principal, ni dar publicidad a quien, pero sí, hay claro, que tener poca es, vergüenza. es el Sí, sí, principal conocedor de esa gesta, ¿no? sí, sí, De sí. Valer y No todo lo quiero, que es no el quiero contexto ni filipino. nombrarlo. Sí, Y ya digo, pero hay, siguen saliendo libros y libros y libros y libros y realmente son refritos o directamente plagios o no hay novedades ahí. Entonces, no sé, es un camino que yo evidentemente nunca voy a seguir, ¿no? Y por supuesto, te autocalifica, claro, esa portada tiene tu nombre para bien o para mal y no sé, depende de los intereses que tenga cada autor, si es pues engañar a la gente y embolsarse 4 duros, pues, pero Sí, vamos a ver, quizás eso, que ¿no? El éxito los fácil, libros el éxito... anteriores están todos allí, la bibliografía que es lo que primero que vemos tú y yo
y muchos lectores, cuando compras un libro, lo primero que hago, antes incluso de ver la portada, o lo que haces a continuación de ver la portada del autor, es mirar la bibliografía, a ver cuántas fuentes primarias o qué aporta nuevo ese libro. Y sacar un libro que no aporta nada, absolutamente nada, pues es de imbéciles. Pero bueno, no vamos a entrar en el tema. Sí. Bueno, macho, pues nada. Muchísimas gracias. Ya Tenemos terminamos aquí entonces. un Oye, proyecto... estaba encantado, yo. Estaba Tenemos encantado. Sí, que digo que estaba encantado, que por mí, vamos, pues podríamos seguir aquí horas y horas, pero bueno, como tenemos conversaciones tú y yo casi, no diarias, pero prácticamente semanales de este estilo, pues bueno. Sí. Pero yo tengo que preparar una maleta que me voy. Así que... Ya sé que te vas allí a un lugar para ti, bueno, idílico. pues... Sí. Fundamental, ¿no? Para lo que ha sido para la tu labor como investigación y investigador seguiremos... histórico. Y bueno, ya nos mandarás ahí. Abriendo una brecha nueva de investigación y muy contento y muy ilusionado. Ya os contaremos. Y tenemos Claro este que proyecto de Locos por Nuestra Historia, tanto en el canal YouTube, que yo creo que tiene conferencias interesantísimas. Ahora con el tema de las entrevistas también creo que estamos dando a conocer muchos libros y muchos autores. Es bueno poner cara al autor también y saber cómo piensa y saber cómo habla. Yo creo que es fundamental. Sí, yo creo que también. Y esos Evidentemente títulos que, necesitamos. como decíamos en otra conferencia con Jacobo Barsuali, con Jonathan Jacobo Barsuali, la vorágine editorial, sale un título y perfectamente puede que dure en las librerías a lo sumo un mes, si se llega a exponer. Y eso pues no creo que es justo para historiadores que hemos estado años y años investigando para sacar obras pues como La Guerra de Portugal, que muchas veces por falta de espacio pues hay 2 o 3 ejemplares y pasa tan rápido porque salen nuevos títulos y una librería, pues máxime las librerías de barrio, pues no tienen capacidad. Pero si hay estas pequeñas entrevistas y quedan pues registradas en el canal, mucha gente pues meses más tarde puede conocer que hay este título y pedirlo o buscarlo en segunda mano o de alguna manera pues por lo menos conocer que hay un trabajo. Y nada, amigo mío, muchísimas gracias. Ya te digo, tenemos el canal de Locos por Nuestra Historia, tanto YouTube, que tenemos 2.800 seguidores, está creciendo, está en sus A crecer primeros más, claro que sí. momentos. Facebook, que ahí ya somos 13.200 en apenas 2 años y seguimos también creciendo. Y Twitter, que es el patito feo, e iVoox, que también está, pues está muy bien, porque iVoox te permite tener esas conferencias y es otro ponerlas canal en más, un ¿no? Claro. USB y pues nada, en vez de ir escuchando el telediario o carrusel deportivo de la cadena SER, pues vas en tu coche de viaje a Córdoba escuchando una conferencia de historia y de historia militar. Hay bastantes seguidores ya, de esos podcasts y demás. Sí. Y lo he hablado con varios compañeros nuestros de ASEISMI, de esa asociación que yo creo que estamos haciendo también un papel pues muy importante en la conservación y divulgación de la historia militar. Es un interés creciente y un interés que, como ya he dicho en otra ocasión, ojalá no sea una moda pasajera y se establezca pues de aquí en adelante pues como una disciplina fundamental dentro del conocimiento de la historia. Pues nada, muchísimas gracias, Enrique, mucha suerte en este libro. Yo intentaré ir el martes a la presentación en la Gran Peña, Gran Vía número 2, cuento a contigo, las 20 vamos, horas. sí o sí. Sí o sí. Aunque sea, bueno. te ayudo yo con la maleta posteriormente, no te preocupes. Luego al día siguiente tengo que madrugar mucho y bueno. Nada. Pero será un esfuerzo por un amigo. Claro que sí. Y a ustedes, muchísimas gracias. Si han llegado a este punto del vídeo es que la entrevista les ha interesado. Y nada, invitarles a seguir conociendo la historia militar, seguir imbuyéndose en la historia, en esa disciplina que marca lo que fuimos, lo que somos y de alguna manera lo que seremos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.